este tipo de fallas, que es donde mejor se mueve el agua. Entonces, obviamente, en profundidad, en la parte final del pozo, este tipo de grietas pueden facilitar el movimiento del agua que tiramos pluvial y agrandar las cavernas. Hemos encontrado en algunos pozos con estas inspecciones, a veces incluso bajando personas con toda la seguridad del caso, cavernas de 500 a 800 metros cúbicos de volumen bajo el subsuelo. Y por eso les voy a mencionar ahí rápidamente un caso que se dio en el norte de la ciudad. Ahí ven ustedes unas líneas amarillas, digamos, en la parte derecha donde están los árboles, se estaba construyendo una estructura y se estaban tratando de instalar unos pilotes y en determinado momento el pilote se fue dentro de una caverna. Entonces, básicamente a mí me contrataron para dirigir un estudio de a ver qué estaba pasando. Y las líneas amarillas reflejan una serie de sondas que instalamos para hacer unos registros eléctricos y poder hacer una evaluación a través de una tomografía, como que fuera el cuerpo humano, en este caso del suelo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, el resultado de la evaluación con geofísica y nos señala ahí, bajo la calle, bajo este bulevar que conduce a una serie de instituciones educativas, condominios y fábricas, pudimos interpretar ahí en la parte que tiene el círculo en rojo una anomalía que obviamente era la cavidad que en alguna sección habían atravesado. Entonces, con todas las tomografías que tomamos, al final logramos determinar la forma y el volumen de la cavidad. Vemos aquí en esta otra, por ejemplo, no se ve ninguna anomalía. Las anomalías son solo en los primeros 2 metros que corresponden a la capa de pavimento y a las tuberías superficiales. Pero con todo el análisis básicamente se concluyó y aparece en rojo la anomalía que se interpretó y la ubicación del pozo original. Este pozo se quedó ahí por alguna razón enterrado dentro de la propiedad, nadie le puso atención, fue socavando a lo largo, probablemente calculamos de 40 o 50 años, y llegó a formar una caverna de dimensiones muy, muy grandes que tuvo que rellenarse con lodocreto. Y afortunadamente se detectó a tiempo y se pudo cerrar el bulevar en el carril correspondiente para evitar un accidente o un desastre que hubiera ocurrido, por ejemplo, un camión de concreto pasando sobre esa estructura que se hubiera ido al fondo. Afortunadamente no pasó a más. Entonces, de todo esto, digamos, también llegamos a la conclusión que para trabajar los proyectos de obras de recarga hídrica tenemos que tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, la permeabilidad del suelo, las pendientes del suelo, la ubicación y la calidad de agua. Entonces, hemos pensado que deben dividirse las obras de recarga, por ejemplo, dependiendo la superficie donde captamos el agua. Por decirles algo, obras de recarga para calles y parqueos. Eso me va a obligar a poner estructuras que me puedan separar basuras, que me puedan separar aceites y grasas, por ejemplo, que existe. Por ejemplo, en México hay unas estructuras muy sencillas que trabajan por centrifugación y que serían muy fáciles de instalar. Otra es las obras con agua de techos. El agua de techos normalmente está bastante limpia. Obviamente hay que evaluar el tipo de techo para que no contamine el agua y posiblemente hay que dejar un par de semanas de las primeras lluvias para que termine de limpiarse antes de abrir la válvula al pozo de infiltración. Cuando son obras para jardines y áreas verdes es más sencillo. Yo les mencionaba la del campo de golf, por ejemplo, que ahora estamos viendo una propuesta para diseñar la parte interna del pozo para que no se siga socavando, pero pueden ser, por ejemplo, simples zanjas de infiltración, por ejemplo, alrededor de plazas en la ciudad y poner hacia donde drena el agua superficial, hacia las orillas, pues poner zanjas de infiltración, por ejemplo. Por ejemplo, cuando se habla de sistemas de tratamiento de aguas residuales, si se cumple con cierta normativa, pues también podría pensarse en alguna infiltración. Otro tipo de obras son los pozos mecánicos en la ciudad que han sido abandonados, sobre todo de Empagua, que tiene una red relativamente grande de pozos estratégicamente ubicados, porque están ubicados en zonas de mucha fracturación en la roca. Entonces, en ese caso solo habría que tener cuidado
de que la calidad del agua tiene que ser prácticamente la de agua potable para poderla infiltrar, pero estaríamos llegando directamente a los mantos acuíferos, algo que se hace en países como Israel, por ejemplo. Estamos hablando de obras de recarga en quebradas, no necesariamente a través de obras que permitan la infiltración como pozos, digamos, en el subsuelo, sino, por ejemplo, en quebradas a través de diques para hacer pequeños embalses. Y lo otro que menciono también como experiencia es que en todos los nuevos proyectos, además de tener áreas más permeables en los proyectos, de contemplar algún porcentaje de infiltración, deben complementarse con proyectos de reuso del agua. Vemos aquí para la primera variable que mencionaba, el mapa de permeabilidades de la República de Guatemala. Este mapa lo hemos estado trabajando desde hace 2 años en Gremia. Es un mapa que lo estamos terminando de depurar. Se parece un poco al mapa geológico, no exactamente, pero obviamente tenemos características de la geología. Si empezamos en el sur, tenemos algo que casi coincide con la planicie aluvial del Pacífico, donde tenemos básicamente estratos de arcillas y limos con mucha arena de río, cantos rodados, zonas que pueden tener permeabilidades de bajas a altas. Y cuando nos vamos hacia el norte, estoy entrando primero aquí a un color rojo relativamente grande, donde las permeabilidades son bajas. Este abarca 2 zonas geológicas, parte de la cordillera volcánica, donde tenemos una serie de volcanes con pendientes muy fuertes, que aunque tienen ceniza volcánica en la parte superior y aparentemente suelos permeables, las pendientes son muy fuertes para infiltrar, y por el otro lado, la roca volcánica en superficie, en profundidad, perdón, en general son estratos impermeables en su mayor parte. Y al norte de las manchas azules que aparecen aquí, tenemos básicamente la parte de rocas cristalinas, que es toda la cordillera donde se encuentra Sierra de las Minas y básicamente corresponde a la falla geológica del Chixoy y Motagua, que atraviesan el país de este a oeste, y donde tenemos rocas de todo tipo. Tenemos mármol, que son rocas metamórficas, tenemos serpentinitas, tenemos gneiss, y también tenemos algunas rocas intrusivas como el granito. Entonces es una zona bastante impermeable. Ese color rojo aparece hacia el norte también, donde tenemos zonas de muy baja permeabilidad. Vemos hasta el norte de Petén, por ejemplo, donde uno siempre ha pensado que hay mucha agua. Efectivamente, todo el suelo está saturado, pero lo que tenemos son materiales limoarcillosos, donde definitivamente no tenemos permeabilidades muy buenas. Y la formación que se señala en celeste de permeabilidades medias a altas corresponde con las rocas carbonáticas del país, básicamente en su mayoría rocas calizas. Básicamente estas rocas, digamos, como están gran parte de ellas en una zona de falla geológica muy cercana y tenemos mucha fracturación, se ha formado un patrón de drenaje subterráneo muy grande y las permeabilidades son muy grandes. Ahora, en esa zona no necesariamente con una zanja o un pozo manual puedo yo infiltrar, ¿verdad? Acabo de trabajar un proyecto ahí en el área de Cobán, por ejemplo. Se trabajaron unos pozos a mano para ver hasta dónde llegaba el barro y se logró llegar a la roca, pero el barro estaba saturado de agua, se llenó de agua, digamos, porque esa característica tiene el barro, absorbe el agua y no la suelta, y a la hora de excavar suelta un poco de agua y el pozo se llena. Obviamente ahí no puedo infiltrar. Sin embargo, aquí lo ponemos como permeabilidades muy altas por la formación que está abajo del barro, que es la caliza, que normalmente está karstificada, que es un proceso de erosión química que ha sufrido este tipo de roca a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, en Cobán lo que propusimos fue un pozo mecánico para poder infiltrar el agua de lluvia en un proyecto que no tenía salida hacia ningún lado. Entonces, con un pozo mecánico de relativamente poca profundidad, se logra llevar directamente a las fracturas de la roca el agua de lluvia, y en ese caso lo que hicimos fue poner un sistema de tratamiento previo para atrapar sólidos y basuras como hojas de los jardines que pudieran ir en el camino. Ahora les voy a mostrar uno del valle de la ciudad de Guatemala. Ahí vemos
una parte en rojo. Básicamente vemos una parte como mostaza, anaranjado, digamos, y la parte en azul, que es la parte de permeabilidades medias a altas que corresponden a los rellenos piroclásticos, es decir, rellenos volcánicos mezclados en algunos casos con capas de aluvión o rellenos o sedimentos lacustres en algunas partes, que es la más, digamos, la de mayor capacidad de infiltración, y vemos que esa es la que predomina casi en todo el valle. En la parte sur, pues tenemos el volcán de Pacaya y rocas volcánicas, y hacia el norte del valle, pues ya empiezan todas las fallas que afloran con la falla del Motagua, que ya mencioné brevemente qué tipo de rocas podrían ser, que son en general impermeables. Y dentro del valle de la ciudad vemos una serie de zonas rojas más pequeñas que aparecen y que corresponden a levantamientos geológicos que se les conoce como horst, por precisamente la acción de las fallas. Esas zonas son poco impermeables en profundidad porque la roca no está fracturada. Tenemos ahí, por ejemplo, el Cerro El Naranjo, tenemos la zona 8, por ejemplo, ahí tal vez logran identificar el periférico y a la izquierda el Cerro El Naranjo, o la avenida Bolívar, y tenemos aquí la zona 8 y parte de la zona 12, que es un levantamiento rocoso donde no recomendamos hacer pozos porque la permeabilidad es mala, pero tampoco recomendamos infiltrar. Entonces, toda esta información va a estar próximamente disponible, digamos, en la página web de Gremia, y con Funcagua lo vamos a seguir depurando también para ver cómo podemos diseñar los futuros proyectos. Aquí muy rápidamente algunos ejemplos de obras que hemos construido, por ejemplo, en el sur de la ciudad, en Villanueva, en zonas donde las arenas volcánicas están a 2 o 3 metros de profundidad, se han construido algunos pozos muy interesantes como este, de gran diámetro, ¿verdad? Pueden ser pozos de 5 o 6 metros de diámetro con mampostería que puede tener agujeros para que el agua entre o filtre, digamos, hacia los extremos. Y tal vez aquí la descarga, si ustedes la ven, es una innovación respecto a lo que siempre hacemos, que es dejar el tubo arriba y que el agua caiga hacia abajo y provoque socavamientos. En este caso, la tubería llega hasta abajo y tiene un codo hacia arriba para que prácticamente al salir no ocasione ningún problema. Vemos aquí otro pozo, otra estructura, por ejemplo, esta la hemos usado en varios sistemas de tratamiento alrededor de la ciudad, en lugares donde el agua subterránea es muy alta, y entonces lo que hemos hecho es un sistema como este para evacuar el agua tratada. Sin embargo, también en áreas verdes, por ejemplo, podríamos utilizar sistemas como este. Captamos el agua de lluvia y si tenemos capas de arena relativamente superficiales, la podemos ir inyectando. Proyectos como este, hablábamos con la gente de Funcagua, por ejemplo, en algunas plazas, no necesariamente con una espina de pescado invertida como esta, sino por ejemplo, con cunetas más sencillas, en plazas, encaminamientos, creo que se van a poder implementar proyectos. Aquí el único cuidado, por ejemplo, en este específicamente, es que la grava que está alrededor del tubo perforado, en la parte de arriba tiene una tela geotextil para evitar que los sedimentos finos se vayan a saturar la grava, pero no tiene alrededor de las paredes de la zanja tela geotextil, porque la experiencia ha sido mala con esta tela en cuanto a infiltración. Hay que escogerla muy bien. La mayor parte de gente que la ha utilizado ponen la primera que encuentran, la mayoría son impermeables, y entonces ya no se logra el objetivo de infiltración. Este es un poquito más lo tradicional, es decir, un pozo profundo, en este caso con tubería que puede ser de concreto o PVC. Normalmente en el valle estos pozos son de 24 a 30 metros de profundidad, y este lleva una estructura previa que es un desarenador para atrapar basuras, hojas, y que tiene en la parte central, digamos, tiene una pantalla para hacer mejor su trabajo de atrapar los sedimentos, y tiene unos filtros en la parte de abajo para que se vacíe automáticamente. Y en esa parte del filtro, en la parte superior, también recomendamos una tela geotextil relativamente permeable para que no se nos vaya a saturar el filtro de abajo.
Esto tal vez es lo más parecido. Hemos desarrollado proyectos con 14, 20, 22 pozos en algunos proyectos de la ciudad. Vamos a ver aquí lo que les mencionaba, básicamente una estructura con un dique, construido con gaviones. De estos hemos trabajado en el área del río Villalobos, en el río Platanitos, en el río El Molino. Entonces cumple una doble función: estabilizar el cauce para disminuir la pendiente con el almacenamiento que se logra y aumentar obviamente la infiltración. De esto hay algunos diques, sobre todo en la parte sur de la ciudad, que ha sido combinándolo con problemas de erosión y posible destrucción de infraestructura. Aquí les menciono rápidamente como una gran experiencia, es que tenemos que ir haciendo bien el trabajo. En cada pozo que hacemos hay que ir haciendo pruebas de infiltración, identificando cada capa y haciendo pruebas de infiltración adecuadas para saber qué capacidad va a tener nuestro pozo. Aquí, por ejemplo, uno que hicimos en un sector de la colonia El Campo, en Quempagua no tiene colectores, y la solución fue hacer una infiltración hacia pozos de este tipo. Ahí vemos el perfil estratigráfico que se obtuvo, vemos hasta qué profundidad llegaba cada capa de material, y con las pruebas obtuvimos, este es un pozo de 25 metros de profundidad, con las pruebas obtuvimos un cuadro de este tipo en el cual tenemos la capa identificada, cuál es el espesor, de la capa, lo vamos a ver en el siguiente cuadro. En este caso, el tiempo en minutos que duró la prueba, el descenso en centímetros, la tasa de infiltración en minutos por centímetro y la permeabilidad correspondiente en metros por segundo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que la mejor permeabilidad la obtuvimos en la capa de arena blanca, donde tenemos ahí una permeabilidad relativamente alta, y la peor permeabilidad la obtuvimos en el barro café, que estaba abajo de la capa vegetal, donde tuvimos la permeabilidad más baja. Entonces ya con este resultado podemos proyectar qué vamos a obtener con el pozo. Vemos aquí, por ejemplo, cada capa nuevamente, las permeabilidades que obtuvimos, el área filtrante. Vemos que prácticamente aquí le asignamos a las primeras 3 capas 0 de capacidad de filtración, con lo cual dejamos la tubería sin agujeros en esa parte, y de la arena amarilla hacia abajo ya obtuvimos una serie de capacidades de filtración interesantes. No estamos pretendiendo introducir aquí 30 litros por segundo, el proyecto tenía más o menos 12 litros por segundo, y de todas maneras se recomendaron 2 pozos para dividir el caudal y trabajar con velocidades lo más bajas posibles para evitar problemas. Vemos aquí algunas estructuras que se han hecho. Estas específicamente están en el sur de la ciudad. Vemos en la foto de arriba a la izquierda una pequeña quebrada con vegetación que viene, y vemos en la foto de la derecha cómo es la estructura. El agua entra básicamente a una cámara desarenadora para atrapar hojas, basuras, y luego ya penetra hacia el pozo de absorción, que se encuentra en detalle en la foto de abajo. Y vemos que está básicamente con piedrín arriba, y abajo ese pozo tiene piedra bola relativamente grande. Y el tubo que se ve ahí es para llevar un control de niveles que se lleva en forma automática. Tiene también el pozo a la izquierda, le ven que tiene ahí unas piedras bolas, y el bordillo que lo rodea en esa parte está abierto, es para que el agua que no pueda filtrar pueda seguir en el cauce de la quebrada. Aquí muestro otra estructura similar en otra parte de este proyecto. Vemos la entrada del agua que viene de la quebrada, el pozo de absorción, y a la derecha vemos una estructura más tradicional, que básicamente es un pozo entubado con tubos de concreto. En este pozo se hizo una prueba, tenemos tela geotextil a todo el alrededor, relativamente filtrante, y el pozo está relleno de piedra bola. Pero casi siempre cuando llueve está rebalsando este pozo. Entonces lo que hemos visto es que la tela es un problema, da estabilidad, pero hay que controlar la estabilidad de otra forma, porque la tela lo que hace es que sea tan lenta la velocidad de filtración que prácticamente la mayor parte rebalsa.
Y el otro efecto que hemos visto con la piedra bola es que se almacena menos agua dentro del pozo. Entonces hay que dejarlos con la tubería, pero sin piedra por dentro, solo en el fondo para que sirva de disipador de energía, sin tela geotextil, y con eso mejoramos increíblemente el resultado en cuanto a infiltración. Aquí un par de ejemplos más ya para ir terminando. A la izquierda hemos construido varias de estas galerías con asesoría a clientes que por razones de la ubicación no se ha podido perforar pozo mecánico, tanto del lado de Misco como del lado de Santa Catarina Pinula, que se encuentran materiales, básicamente ahí lo que vemos es una formación de ceniza volcánica, y en la parte del cerro, arriba de esta galería, lo que hicimos fue excavaciones de 2 a 3 metros de profundidad llenas de piedra bola y arriba tela geotextil, y en época de lluvia, pues obviamente hay una buena capacidad de capturar agua y que infiltre, y lo increíble es que todos los días del año está lloviendo por dentro. Más o menos hemos captado 5 o 6 litros por segundo con esta metodología. Y del lado derecho, algunas de las estructuras. Esta es una sobre el río Platanitos, que obviamente su objetivo principal en este caso era proteger las laderas laterales, pero que al final nos ayudó a aumentar el espejo de agua y a retener el agua con una velocidad menor para lograr mayor infiltración. Hay otras soluciones sencillas como estas, digamos, que yo lo comentaba, podemos hacer en jardines, en proyectos de edificios, en plazas, dejar más áreas permeables, dejar pequeñas zanjas con piedra bola y tal vez piedrín encima para que el material fino se vaya reteniendo, o la basura. Pero creo que tenemos grandes oportunidades, y la ventaja es que algunos países van adelante nuestro, como México e incluso algunos países centroamericanos que han avanzado en el tema de infiltración, y podemos ir aprendiendo también de las lecciones que ellos nos han compartido. Así que esta es mi presentación. Yo les doy las gracias, y entonces pasaría básicamente a la fase de comentarios que puedan tener o preguntas. Muchas gracias, ingeniero, por tan elocuente y ilustrativa presentación. Realmente deja mucho que aprender, indudablemente, y ver de esa manera, a través de los casos prácticos que ha tenido la oportunidad de liderar, pues esa capacidad de obras que se pueden trabajar en el Valle de Guatemala para favorecer la recarga hídrica. Les hacemos la cordial invitación para que puedan hacer sus preguntas mientras yo le voy transmitiendo al ingeniero las primeras que van llegando. Y una de ellas, Inge, es que preguntan si conoce usted, si existe algún tipo de plan, política, estrategia municipal que esté siendo implementada con el objetivo de aumentar la infiltración. Bueno, hasta hace pocos años la política de la Municipalidad de Guatemala y de Empagua era básicamente que estaba prohibido hacer pozos de infiltración, pozos de absorción, y de alguna manera tenían razón, porque si se hacen mal hechos, pues podríamos contaminar los acuíferos. Sin embargo, con lo que están sufriendo con sus propios pozos mecánicos y lo que han observado del descenso y las pláticas que hemos tenido, digamos, con la alcaldía y Empagua, ellos ya están participando en este proyecto de recarga hídrica para el valle. Lo importante que ellos participen, pues no es para que ellos hagan sus propias obras de infiltración, aunque algunas van a hacer, sobre todo en las plantas de Empagua y en algunas instalaciones o mercados. Lo principal de involucrar a las municipalidades es para desarrollar una normativa, que de hecho ya tenemos un borrador y una propuesta que permita replicar estos proyectos de una manera técnica con todos los nuevos proyectos. Gracias, ingeniero. Y en ese mismo sentido, preguntan si esa normativa de infiltración es obligatoria en la municipalidad, refiriéndose a las experiencias que usted conoce, digamos, de otros países. Sí, en otros países es obligatoria. Digamos, en México no recuerdo la cifra, pero por ejemplo, todo proyecto de 1,000 o 1,500 metros cuadrados o más de pérdida de permeabilidad tiene que compensarlo con infiltración. Entonces, en Guatemala se está proponiendo algo similar, porque quedarnos sin agua en todo el valle, pues va a ser
realmente nuestro principal costo si no lo hacemos. Entonces, en este momento, por ejemplo, en Pagua ya está permitiendo pozos de infiltración en forma voluntaria. Con la municipalidad me ha tocado estar con ellos en algunas pláticas de proyectos donde la pérdida de permeabilidad es importante y se ha ofrecido compensar con pozos de infiltración, ya sea dentro del proyecto o en áreas que pueden ser municipales, en áreas verdes, pero en este momento todavía sería de carácter voluntario, digamos. La municipalidad ya está empezando a promoverlo, pero sí esperamos que sea obligatorio en el futuro. Ingeniero, y con unas preguntas tal vez un poco más específicas sobre los pozos propiamente y su diseño, preguntan cuál sería la profundidad mínima y máxima que pueda tener un pozo de absorción y en función de qué se podría determinar esa profundidad. Yo creo que el mapa que usted presentó podría dar bastante orientación al respecto, ¿verdad? Da un poco de luz, pero al final, cuando la decisión es que tenemos que evacuar parte del agua a través de pozos, prácticamente la primera excavación se vuelve una excavación exploratoria. Como promedio, le diría en general, estamos hablando de 12 a 15 metros de profundidad mínima en el valle. En algunas partes es menos, porque si me voy al sur de Villacanales, por ejemplo, el nivel de agua subterránea está a 10 metros. Entonces, ahí yo puedo hacer zanjas de infiltración o pozos relativamente pequeños de 6, 8 metros de profundidad, porque ya voy a tener ahí el agua subterránea. Entonces, depende de dónde lo hagamos y cuánta agua voy a infiltrar. Yo pensaría que en promedio en la ciudad estamos hablando de pozos de 24 metros aproximadamente para tener un buen resultado. Por ahí veía que cuánto le ponemos de espesor de capa de roca. Nosotros estamos poniendo en los pozos 50 centímetros de piedra bola en el fondo para evitar socavamientos en la parte inferior. Muchas gracias, ingeniero. Y en ese mismo sentido, preguntan si el agua proveniente de los drenajes pluviales de los residenciales podría ser adecuada para infiltrar en el subsuelo. Y con qué, obviamente preguntan si eso requiere alguna infraestructura específicamente diseñada. Fíjese que sí, porque digamos el problema es si mezclamos agua de techos y agua de calles. El problema de las aguas de la calle, digamos, es que tenemos un parque vehicular muy antiguo. Entonces muchos vehículos se parquean y dejan aceite tirado y cuando llueve el agua se va con la lluvia y entonces tenemos que tener una infraestructura de tratamiento como la que usan las gasolineras, por ejemplo, que tienen una cuneta con rejilla alrededor de las áreas de donde se sirven los vehículos combustible y eso va a lo que se llama una fosa API, que es una estructura muy sencilla de construir con varias cámaras que logra atrapar aceites y combustibles y probablemente se requieran algunas obras como cajas de sedimentación para la basura que arrastra la lluvia. De lo contrario, se nos van a saturar los pozos. La recomendación siempre es iniciar con agua de techos, que es lo más sencillo. Incluso el agua de techos, países vecinos como México, el agua la captan a través de un tanque que la aprovechan para el agua de consumo humano y el excedente es el que están tirando hacia obras de infiltración. Y esa calidad de agua, ingeniero, debe como mínimo cumplir algunos parámetros que garanticen de que al ingresar al manto freático pues no contamina. Y para el caso de Guatemala podría ser y considerarse que el agua que se infiltre sea potable idealmente. Bueno, no tanto como potable, digamos, porque recordemos que tenemos nosotros en la mayor parte de la ciudad de 100 a 300 metros de cenizas volcánicas, que es un excelente tratamiento filtrar el agua a través de ese tipo de material. Entonces, por ejemplo, el agua de lluvia que arrastre en un jardín o en un área verde, por ejemplo, tierra u hojas, eso lo puedo atrapar fácilmente con un desarenador pequeño y el agua que tiro al pozo de infiltración, aunque se le haya incorporado un poco de turbiedad y color, eso no me preocupa. Ya pasarla a través de 100 metros de ceniza volcánica, cuando llegue al acuífero, va a ir completamente transparente y filtrada. Entonces, no necesariamente toda el agua tiene que ser potable, si no se haría inviable el tratamiento para poderlo hacer. Más tal vez lo que nos debe preocupar, si es de plantas, por ejemplo, de aguas servidas,
obviamente tenemos que llenar como mínimo los parámetros que exige el Ministerio de Ambiente para descargas a cuerpos receptores. Si fueran aguas industriales o agua proveniente de calles, ahí sí necesitamos separar elementos como minerales pesados, combustibles, aceites, por ejemplo. Gracias, ingeniero. Y otra pregunta en ese sentido de las especificaciones técnicas de los pozos. Preguntan cómo y dónde se puede conocer sobre esos diseños que usted mostró. Bueno, yo creo que ya en la página web de Gremia se han subido, digamos, las propuestas y si no están, voy a revisar, pero sí, ahí deberían estar ya los documentos que hemos ido elaborando y próximamente, como comentaba, también vamos a tener disponibles los mapas de, de permeabilidades, que son todavía mapas muy generales, prácticamente en un proyecto específico. Lo recomendable es siempre hacer algunas pruebas de permeabilidad para estar seguros que el proyecto va a funcionar. Ingeniero, muchas gracias. Y para ir avanzando con algunas de las preguntas que todavía tenemos pendientes, preguntan si utilizar los pozos de agua perforados hasta el nivel freático es ideal. Y acá preguntarle, además, como complemento a esa pregunta, ingeniero, si de pronto usted nos pudiera aclarar la diferencia de los pozos de absorción y de los conocidos también pozos de inyección. Creo que está muy relacionado con la pregunta. Sí, al final son pozos que lo que pretenden es infiltrar algún líquido al fondo, ¿verdad? En algún estrato del subsuelo. Normalmente cuando hablamos de, por ejemplo, pozos de absorción ha sido lo tradicional, con aguas, con un tratamiento primario a través de una fosa séptica, infiltrar el agua a profundidades relativamente pequeñas. Ya los pozos de infiltración de agua de lluvia ya son pozos más profundos, donde estamos buscando estratos más abajo, digamos, donde podamos inyectar mayores cantidades de agua. En cuanto a los pozos de inyección, normalmente son pozos donde en mi proceso productivo yo genero algún líquido que lo tengo que descargar, porque son muy contaminantes. Ahí le pongo dos ejemplos, en la extracción de petróleo y en la extracción de líquidos o gases para generar energía eléctrica con fluidos hidrotermales, específicamente con geotermia. Entonces, en esos casos, yo aprovecho el agua que extraigo, por ejemplo, en forma de vapor para calentar un líquido que me mueve turbinas que me generan la electricidad, pero el agua que extraje en forma de vapor, que va muy caliente y muy mineralizada, no la puedo descargar al ambiente y es muy caro su tratamiento. Entonces se perforan pozos, por ejemplo, de 1,5 kilómetros de profundidad. En el caso de petróleo, he visto pozos de inyección de 4 o 5 kilómetros de profundidad para llevar el agua a lugares donde la calidad del agua sea tal que puede recibir esas aguas. Pero no se puede inyectar, por ejemplo, un agua de ese tipo en un pozo de inyección muy superficial porque contaminaría los mantos acuíferos. Entonces, básicamente esa es la diferencia con los pozos de inyección. Ingeniero, y en ese sentido, ¿usted ha tenido experiencia también en utilizar los pozos secos, aquellos pozos mecánicos profundos que de pronto han dejado de ser operativos para este fin? Fíjese que en Guatemala todavía no hemos utilizado ninguno y donde hemos tenido posibilidades yo me he opuesto precisamente por la calidad del agua. Es decir, si vamos a llegar directamente al acuífero, ahí sí tengo que llevar agua limpia, no puedo llevar agua ni siquiera con color y turbiedad porque voy a contaminar el acuífero. No voy a tener ese material filtrante que yo mencionaba de pozos de poca profundidad. Entonces, le pongo un ejemplo. En Israel aprovechan casi todo el agua que cae de la lluvia y tratan de atrapar todo el agua que va hacia el océano porque tienen problemas de abastecimiento de agua. Ellos inyectan sus pozos a formaciones con cavernas en el subsuelo, básicamente son areniscas. Esos pozos son más o menos de 1,500 metros de profundidad, es decir, más o menos 5,000 pies, para comparar con nuestros pozos en la capital, que los más profundos ya van por 2,300 pies. Entonces ellos inyectan en verano, en invierno, ellos captan el agua de lluvia de las calles y de techos, etcétera, lo pasan por plantas de tratamiento para volverla potable y la inyectan a estos pozos. Entonces nosotros tenemos buena oportunidad, por ejemplo, en el norte de la ciudad. Yo conozco 10 o 12 pozos que están abandonados de 1,000 pies de profundidad con excelente rejía, incluso en algunos casos rejía
de acero inoxidable tipo Johnson, que se llama, y que podríamos inyectar directamente al acuífero en Roca Caliza del Norte, que es donde más problemas de agua hay en este momento en la capital. Pero para hacerlo tenemos que captar el agua de lluvia y asegurarnos, como usted decía, que esa agua sí es prácticamente potable. Es decir, tal vez sin cloro, pero sí que llene todos los requisitos de potabilidad, porque la vamos a llevar directamente a donde empieza el acuífero. Gracias, ingeniero. Y nos preguntan también en ese mismo sentido de las experiencias que ha tenido sobre concretos que son permeables. Sí, digamos, en muchos proyectos se ha tratado de utilizar ya sea concretos permeables o, por ejemplo, adoquines. Recuerdo en una asesoría que tuve hace algunos años con CONAP, ellos querían que si se hacía algo en un parque nacional, por ejemplo, fuera con adoquín y mejor si quedaba un poco separado para infiltrar agua. Pero ahí nada más hay que tener presentes, y ahí ya pensando yo como ingeniero, que la base de la vida del camino es la base y la subbase, que tiene que ser completamente impermeable. De lo contrario, abajo se me empiezan a formar baches y en determinado momento el concreto, que es una estructura rígida, empieza a fracturarse. Entonces hay que manejarlo con precaución. En áreas donde no me dé problema, lo puedo utilizar y mejorar mi permeabilidad. Muchas gracias, ingeniero. Y una pregunta más que nos hacen por acá respecto al balance hídrico. Nos Sí. preguntan si se han desarrollado en la capital estudios o experiencias de balance hídrico para conocer en función de eso algunas estrategias de recarga hídrica. Sí se han hecho, digamos, el estudio más completo es un estudio que hizo el INSIBUME hace ya, lamentablemente deben ser casi 50 años ya, donde se estableció un modelo muy completo del agua que drena hacia el norte y que drena hacia el sur, y que estableció todas las bases de infiltración, permeabilidades, capacidades del acuífero. En años recientes hemos hecho algunas actualizaciones, digamos, para tener una idea de qué está ocurriendo. Y sí es preocupante, ¿verdad? Tal vez no estoy seguro que se esté extrayendo 40 veces más de lo que infiltra, pero sí por lo menos 2 o 3 veces más. Y eso lo vemos reflejado en descensos del acuífero mínimo, casi en cualquier parte de la ciudad, de 3 metros en este momento. En algunas partes más que eso. Entonces sí es preocupante la velocidad a la que vamos agotando el acuífero. Entonces yo creo que precisamente esa que es una actualización que hicimos hace 5 años, más o menos cuando empezábamos a conformar Gremia, fue la motivación con ese balance que hicimos para iniciar estas ideas de recarga hídrica, porque sí vimos que el balance, digamos, ya realmente es un desbalance tremendo en cuanto a la cantidad de infiltración. Ingeniero, muchas gracias. Y para cerrar, pues pedirle ahí tal vez una opinión final al respecto de cómo avisora usted el tema en Guatemala y cómo considera que la infiltración en sus diferentes formas que usted nos presentó puede llegar a ser una alternativa importante para aportar a la infiltración y pues a la recarga de los acuíferos, principalmente en el Valle de Guatemala. Y si tiene algunas premisas importantes que usted cree indispensables que se deben de considerar para abordar el tema de la mejor manera y de la manera más adecuada. Sí, aquí el problema es que nos estamos quedando sin agua. Ya hay sectores de la ciudad, no voy a mencionar cuáles, pero donde prácticamente a los condominios que han pedido asesoría hemos tenido que decirles que ya no perforen porque más abajo ya no hay agua. Y entonces algunas empresas han logrado llevarles el líquido a través de tuberías para ir resolviendo parcialmente el problema. Entonces, esto lo comento, digamos, porque el problema es mucho más complejo. La infiltración es parte de la solución y no es ni siquiera de cerca la solución final. Es decir, la demanda de agua en todo el Valle de la Ciudad, de acuerdo al plan maestro que se elaboró hace algunos años, podría andar en este momento entre 15 y 18 metros cúbicos por segundo. Eso significa que la solución está en lograr en algún momento traer agua de cuencas vecinas. Es decir, definitivamente del acuífero a muy largo plazo no nos va a solucionar el problema. Pero el tema de infiltración es parte de la solución para podernos seguir abasteciendo durante algunos años mientras llegan esas soluciones de largo plazo. Y ahí agregaría, como no es solo la solución,
tenemos que ver otros problemas. Primero, diría yo, el tema de la eficiencia en el uso del agua. Con las tarifas que se manejan dentro del valle, algunas tarifas de 5 o 10 quetzales al mes en algunos municipios, es imposible que haya eficiencia en el consumo. Necesitamos que el tema del agua ya no se maneje políticamente en algunas municipalidades, porque lo único que están ocasionando es destinar recursos para otras cosas, para subsidiar la energía de los pozos y mantener barato el servicio, y a los vecinos incluso ni medidores de agua tienen. Entonces hay un desperdicio que en el valle probablemente sea del 40-50% de lo que se produce. Y claro, alguien me decía, pues bueno, tal vez parte de eso va nuevamente a la infiltración, pero la mayor parte se pierde en fugas, en inodoros que no se reparan y en gente que no le importa dejar a veces hasta el chorro de la pila prendido para que cuando llegue el agua se llene y que se quede rebalsando. Lamentablemente eso ocurre, y si no se maneja el tema tarifario de una manera técnica y que la gente pague lo que cuesta el servicio, el problema se va a seguir agravando. Y además en los nuevos proyectos y probablemente en muchos de los existentes, tenemos que acompañar estas medidas de recarga hídrica con dos medidas adicionales. La medida del reuso del agua, es decir, parte del agua lluvia yo la puedo usar para no sacar más agua del subsuelo, pero también parte del agua, por ejemplo, tratada, yo la puedo utilizar para regar jardines o para una red, que ya lo hemos hecho en varios edificios, una red con agua tratada específicamente para inodoros. Cada vez más va a ser obligado ese tipo de medidas en la forma, digamos, en que ya no tenemos agua o nos es más difícil obtenerla. Y aparte de este reuso del agua, el otro tema es el de una mayor eficiencia. Aparatos ahorradores, medidas de eficiencia, medidas de control en todos los usuarios. Definitivamente es el único camino para que en forma integral podamos ir resolviendo el problema del agua. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por compartir con nosotros en esta tarde sus conocimientos y sus experiencias al respecto del tema. Realmente ha sido una tarde muy enriquecedora. Muchos de los participantes le expresan su agradecimiento por la excelente presentación. Creo que dio elementos muy importantes en todas las dimensiones del tema, pues que ayudan a reflexionar y a pensar en que el tema del agua es complejo y que requiere de múltiples intervenciones y de manera integral para poder contribuir a gestionarlo y aprovecharlo de la mejor manera. Muchas gracias, ingeniero. Estamos muy complacidos con la presentación. Gracias a todos los compañeros que nos acompañaron de parte de la FUNCAGUA y de Gremia. Agradecemos especialmente su participación y su interés por el tema. Les manifestamos además que la FUNCAGUA va a estar trabajando en los próximos webinars para que estén atentos y que podamos pues juntos poder ir conociendo más sobre este tipo de alternativas que vienen a contribuir con el aprovechamiento y el uso sostenible del agua, principalmente en la región metropolitana de Guatemala. Que tengan todos una feliz tarde y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias, feliz tarde.